¿Cómo están? Espero que todo bien. El día de hoy traigo un ejemplo al canal de un ejercicio de valoración de opciones reales, partiendo de la dinámica del análisis de riesgo. Está construido sobre un ejercicio, sobre un cálculo de evaluación de proyectos, por lo cual creo que es importante tomar en cuenta el tema de que las opciones reales solamente pueden ser aplicadas si se presentan dos elementos indispensables. Uno, la flexibilidad de gestión para modificar el flujo o curso normal del proyecto, y segundo, un ambiente de alta volatilidad. Considerando eso, es que el ejemplo prevé la existencia de esos dos factores y por ende el desarrollo del cálculo. Espero que el ejercicio les pueda ser de utilidad. Bien, vamos a continuar con la resolución del ejercicio que hayamos planteado en torno a una evaluación de proyectos a 10 años plazo. Y en este caso, bueno, permítanme, voy a borrar esto para volver a plantearlo. Vamos a avanzar un poquito lo que ya hemos ido construyendo. Se ha definido todo lo que es el proyecto con todas sus variables de input. Se construyó todo el modelo de output de lo que vendría a ser el flujo de caja libre y el flujo de caja con financiamiento. Se utilizó el KPM en su versión de lo que sería una apropiación del costo de oportunidad a un nivel local. Para eso aquí recordamos un poco, charlamos sobre lo que era el beta apalancado y el beta desapalancado. Y finalmente llegamos a la construcción de todos los indicadores, hicimos un análisis de equilibrio para lo que era esta tarifa, analizamos con Crystal Ball en su momento el gráfico de araña y el gráfico de tornado para identificar la sensibilidad, y nos restaba hacer un análisis de escenarios y hacer el análisis de riesgo y potencialmente discutir la opción de incorporar un análisis de diferir un año el proyecto, que es lo que se conoce como la aplicación de opciones reales. Bien, en este sentido, solamente ya tengo resuelto el esquema del escenario. Acá teníamos el escenario de caso base, el pesimista y el optimista. Habíamos asignado distribuciones de probabilidad de tipo log normales, es decir, al caso pesimista le cargamos más probabilidad que a los otros dos casos. Y lo que he hecho acá simplemente ha sido generar una función de escenario con la función elegir, ¿sí? Y considerando la función elegir para todos estos valores, lo que he tratado de estructurar es la relación que hay desde estas celdas hacia los inputs de todo el esquema, ¿sí? Obviamente todos estos inputs a su vez tienen, por supuesto, una relación muy estrecha con lo que es el flujo per se y obviamente con los indicadores, ¿no? Entonces hay una relación bastante estrecha en esto. En ese sentido, lo que he tratado también de estructurar es, para poder armar todo ese esquema, aquí los escenarios, el escenario 1 es el caso base, el escenario 2 es el caso pesimista y el escenario 3 es el caso optimista. En ese sentido, he estructurado una tabla de datos acá con sus probabilidades y nos permite calcular el BANE del proyecto, ¿no? Es decir, nos permite identificar si es o no viable, considerando los escenarios tanto pesimistas como optimistas, este caso del proyecto. Obviamente en este caso, dado que los tres escenarios, el pesimista, el caso base y el optimista, son viables positivos, el valor esperado no debería sorprendernos que también sea viable positivo. Bien, pero hablemos principalmente sobre el tema del 1, análisis de riesgo, y segundo, la aplicación de la mecánica de opciones reales. Bueno, en este caso vamos a trabajar sobre el caso base. Aquí yo les había indicado en algún momento al finalizar la clase pasada cómo quería que carguemos las distribuciones de probabilidad. En este caso habíamos dicho la tarifa va a seguir una distribución de tipo log normal, con media 11.000 y desviación 2.000. Simplemente cargamos esta información, introducir, aceptar. Perfecto, el nombre queda como tarifa, no hay ningún problema. En el caso del costo, definíamos una distribución de tipo uniforme. Acuérdense lo que decíamos, esta es lo que se considera la distribución de la ignorancia, porque tenemos muy poca data.
En ese caso tenemos 14, 16 los límites, introducir y aceptar. La variable es el costo del gas. Luego tenemos la inversión, que también la habíamos definido como una distribución uniforme, con un piso de 4 millones y un techo de 6 millones. Introducir. Entonces ahí tenemos inversión, le damos a aceptar y no hay ningún problema. Finalmente la demanda se nos pedía una distribución de tipo triangular con un valor mínimo de 420, una moda de 450 y un valor máximo de 480. Con eso le damos a introducir y aceptar. Perfecto, hemos definido en un análisis de riesgo lo que serían las variables iniciales, las variables input. Ok, ahora tenemos que definir cuál va a ser el output sobre el que vamos a trabajar. El output sobre el que vamos a trabajar es justamente el BAN sin financiamiento. Recordemos que siempre la lectura de nuestra visualización en torno a lo que viene a ser la toma de decisiones debería ser indefectiblemente el BAN sin financiamiento. ¿Por qué? Ya lo hemos discutido, porque al incorporar financiamiento estamos diluyendo parte de nuestro riesgo, traspasándolo a un tercero, y eso podría distorsionar los resultados y la decisión que tomamos. En este sentido, lo que estamos planteando es directamente esta celda, que se llama BAN, va a tener las unidades de peso, y le damos a aceptar. Siempre recordemos que por default las variables input tienen este color verde fosforescente, y las variables de output tienen este valor celeste fosforescente también. Bien, revisando el Crystal Ball siempre es bueno revisar que tengamos al menos unas 10.000 iteraciones, ya hemos charlado sobre esto. Por default el programa les va a decir que tengamos 1000, ya les he dicho que eso es bastante poco. Deberíamos trabajar al menos con unas 10.000 iteraciones para dar un mayor grado de robustez a los resultados que podamos obtener en este caso. Bueno, directamente le vamos a dar clic al botón iniciar. Y lo que vamos a ver al final es la distribución de probabilidades que se está formando del BAN. ¿Okay? Ahora es bastante interesante esta figura porque fíjense que más o menos sigue la distribución log normal que tiene la tarifa. Perfecto. ¿Qué podemos analizar acá? Siempre es interesante analizar algunos estadígrafos adicionales, como es el caso de en previsión gráfico. Acá buscábamos, por favor, fíjense, tipo de gráfico. Y acá incorporamos, por ejemplo, la media. Y también podemos pedir los percentiles 10 y 90. ¿Ok? Le vamos a dar a aceptar. Percentil 10-90. Perfecto. Entonces acá tenemos la lectura de los valores promedio del BAN, que es 17.9 millones, relativamente muy cercano al valor que habíamos identificado como caso base, 18 millones 42 mil. El mejor escenario potencial probable sería este P90, en este caso me está dando con percentiles inversos por la nomenclatura de mi programa, no importa, 23.9 millones, y acá tenemos un P10, un bar 10 en este caso podríamos llamarlo, de 12.5 millones. ¿Ok? ¿Qué más pudiésemos analizar? Pudiésemos, por ejemplo, analizar cuáles son las variables más importantes a la hora de hablar de la sensibilidad de este BAN. Para eso tendríamos abrir gráfico de sensibilidad, y acá obviamente la variable que más peso tiene sobre la construcción y la contribución de la varianza total, fíjense que en un 97.9% para este caso nos está entregando la tarifa. ¿Ok? Entonces evidentemente esa es la variable que más importancia, más peso tiene, y coincide con el hecho que hayamos encontrado una distribución muy similar a la log normal. Ok, ¿qué me gustaría analizar adicionalmente acá? Adicionalmente acá me gustaría ver lo que son estadísticas, pero lo voy a hacer con vista dividida, ¿sí? Dividir vista, y por default nos va a mostrar el gráfico que estamos analizando, y por otro lado, que es bastante importante,
la estructura y la construcción de lo que son los estadígrafos de esta simulación, ¿no? Acá tenemos al caso base, los 18 millones, la media 17.9 millones, la mediana 17.6, no tenemos una moda, desviación estándar 4.5 millones, la simetría 0,56, es una simetría positiva, lo que quiere decir que la mayoría de los datos están por encima, por debajo del promedio, una kurtosis positiva también, ¿sí? Lo que quiere decir que hay una presencia interesante de datos en los extremos, es decir, potencialmente estamos hablando de una distribución de colas pesadas. Coeficiente de variabilidad de 0.25, de 25%, esto la verdad que está bastante bajo, eso es algo rescatable en función de los datos que tenemos. Y el rango, fíjense que está bastante interesante, entre 5 millones y 41, 42 millones. ¿Ok? Bien. Para continuar con esto, para tener el respaldo de esto, lo que vamos a hacer es crear informe y le vamos a pedir informe completo. Yo ya tengo seteado mi Crystal Ball para que los informes los arroje dentro del mismo libro, ¿sí? Si no, hay que tener cuidado con eso para que lo podamos incorporar. Bien, entonces de acá lo que vamos a tener es la lectura de todo lo que es el análisis que estábamos discutiendo, ¿sí? Y de esta parte lo que me va a interesar más esencialmente es uno, es el valor promedio, que es el que nos está dando una lectura bastante importante en este caso, y dos, la desviación estándar. ¿Por qué la desviación estándar? Porque esta de acá es la base para calcular la volatilidad de Monte Carlo. Y la volatilidad de Monte Carlo es justamente un puntapié muy importante en lo que corresponde a la dinámica, a la lectura alrededor de lo que vendría a ser nuestra visualización de una opción real, que sería en este caso la manera de evaluar si conviene o no diferir un año el proyecto. Bien, bajo la premisa que estamos conversando justamente, que es la construcción de la volatilidad en Monte Carlo, acá tenemos la expresión que básicamente sería, fíjense por favor, esto es bien importante, tenemos lo que es la volatilidad de Monte Carlo, en este caso en función de la desviación estándar del BAN, que es 4.5 millones, dividida entre el caso base, que en este caso es 18 millones, ¿sí? Y se necesita de forma adicional, que yo voy marcando en algún color diferenciado, se necesita de forma adicional tener el dato de la tasa de descuento o de costo oportunidad, que de acuerdo a nuestro cálculo que habíamos hecho era de 11.6, sí, aquí está, perfecto, 11.6. Bien, bajo la lógica que tenemos que hacer este cálculo de la volatilidad de Monte Carlo, corresponde entonces sigma del BAN, es decir, la desviación del BAN, por 1 más la tasa de descuento en porcentaje sobre el caso base. Esto nos da un valor de 28%. Este valor es muy importante, porque básicamente lo que nos está trayendo a colación en esta lectura, este es el riesgo promedio de todo el flujo de caja, es decir, la volatilidad promedio asociada a todo el flujo de caja tal como se está planteando. Entonces, en este sentido es que este indicador cobra una particular importancia, y más aún ahora que vamos a plantear el esquema, lo que son las opciones reales dentro del esquema, un poquito recordando lo que son las opciones financieras. Para hablar de lo que es una opción real, es importante recordar qué es una opción. Una opción financiera, recordemos, es un
derivado financiero que puede ser entendido como un título valor que otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo en condiciones previamente pactadas. Recordemos que este tipo de herramienta se usa bastante sobre, por ejemplo, activos asociados a cosechas, activos asociados a commodities, activos asociados también a precios de acciones, a precios futuros. Entonces hay una arquitectura financiera bastante importante respecto a lo que son las opciones como tal. Sin embargo, a partir de la década del 90 del siglo pasado, se trabaja en una dinámica diferente donde se dice, a ver, si las opciones representan el derecho pero no la obligación de comprar algo, ¿por qué no podemos aplicar la misma lógica y decir, quiero calcular el valor del derecho pero no la obligación de desarrollar algo? Y es ahí donde aparece la dinámica de trabajar sobre opciones reales. ¿Y qué significa esto? Es una aplicación de esta mecánica financiera que trata de valorar la posibilidad, la flexibilidad de decisión en escenarios de incertidumbre, pero aplicada a proyectos. Esa es la dinámica importante acá. Entonces, veamos un poco el paralelismo que existe entre los distintos elementos que construyen y constituyen a la opción financiera versus la opción real. La opción financiera tiene 6 elementos. La volatilidad del precio del activo, sigma. T mayúscula, que es la vida de la opción, el tiempo de vida de la opción. K, que es el precio de ejercicio, ¿sí? S, que es el precio del activo subyacente, es decir, es el precio, por ejemplo, de la acción hoy o del commodity que quiero transar hoy. La tasa libre de riesgo, ¿sí? Aquí vamos a tener que hacer una pequeña aclaración, es una tasa libre de riesgo continua, vamos a tener que hacer un ajustecito por ahí. Y el ratio, lo que serían los dividendos, si es que se estuvieran pagando, ¿no? La opción real tiene una connotación interesante, y fijémonos en el paralelismo que usa. El sigma de la volatilidad del precio del activo es la volatilidad del valor del proyecto, que sale, y esto es importante mencionarlo, esto nace en una dinámica de, vamos a tratar de colocar acá un cuadrito de texto, esto es la volatilidad de Monte Carlo, la que acabamos de calcular. Entonces, este es un detalle importante a tomarlo en consideración en toda esta estructura que estamos conversando. Bien, el horizonte de decisión. Para nuestro caso, nos decía, analicemos la opción de diferir el proyecto, el inicio del proyecto, un periodo. En este caso sería el tiempo a diferir. ¿Ok? Luego nos dice, la inversión del proyecto es el precio de ejercicio. Es decir, si el valor futuro de los flujos de caja excede a este valor de la inversión, a este precio de ejercicio, pucha, fantástico. Esto de acá va a ser entonces el valor del flujo de caja del año 0. ¿Sí? El flujo de caja del año 0. Finalmente, tenemos lo que es el valor del activo, que es el valor actual de los flujos de caja. Sí, o sea, este es solamente el valor presente de los flujos de caja, no es descontado la inversión. ¿Sí? Esto es el valor presente de los flujos de caja, que en esencia, para que lo tengamos claro, sería el VAN más la inversión. De ahí podemos sacarlo, de ahí podemos construirlo. La tasa libre de riesgo, que como les decía, hay que hacer un ajuste, es una tasa libre de riesgo continua. Tenemos que hacer el cálculo justamente en ese sentido, ajustar la tasa libre de riesgo. Y finalmente el flujo de caja no percibido. ¿Qué viene a ser el flujo de caja no percibido? Básicamente es el flujo diferido, que en este caso sería solamente un año, sobre la sumatoria de los flujos de caja. Esa es un poco la dinámica en torno a lo que hace la construcción de los elementos propios de una opción real. ¿Cuál es la dinámica detrás de esto? Hay dos formas de resolverlo. Bueno, en realidad hay tres.
Una que es la mecánica a través de simulaciones, la segunda que es a través del método binomial y la tercera que es la aplicación del método Black-Scholes. El método Black-Scholes es el que vamos a utilizar básicamente porque es un método cerrado, es una fórmula directa que la podemos trabajar en función de los tres indicadores que vemos ahora en la hoja de Excel. Tenemos el indicador de 1, el indicador de 2, no tienen una aplicación directa en torno a su idealización, a su construcción, pero sí tiene una aplicación matemática formal en lo que vendría a ser el valor de la opción call en este caso, ¿no? Esta C mayúscula representa opción call, ¿sí? Que sería en este caso la opción que deberíamos calcular para poder resolver este caso de diferimiento, ¿no? Entonces acá vemos todos los elementos involucrados de una u otra manera, por lo cual vamos a tratar de trabajar toda esta dinámica en función de las fórmulas que estamos viendo. Entonces acá yo voy a colocar variable, que va a ser la variable, aquí tengo sigma minúscula, T, K, S, RF y la tasa Y. Ok. Bien, vamos a ir trayendo toda la información disponible acá. Variable, valor. Ok. En este caso sigma, ya lo tenemos de nuestro cálculo del informe de Crystal Ball, es 28%. T, hemos dicho, es un año. El valor de K, en este caso es, veamos por favor, voy a traerlo con signo cambiado, el flujo de caja del año 0, 5.100.000. Ok, permítame, le vamos a dar un formato más coherente, más legible. Perfecto, 5.100.000. Fíjense ahora, ese valor actual de los flujos de caja va a ser el BAN más la inversión. En este caso simplemente voy a traer vinculado el BAN sin financiamiento, este de acá, más la inversión sería este de acá, los 5.100.000. Perfecto, entonces ya tengo K, tengo S, la tasa libre de riesgo y el valor Y. ¿De dónde saco la tasa libre de riesgo? Como les decía, acá tengo que hablar de una tasa continua. Básicamente la forma sería que la tasa libre de riesgo continua tendría que ser igual a logaritmo natural de 1 más la tasa libre de riesgo discreta. Ok, apliquemos en eso para ver cómo nos queda. Logaritmo natural 1 más la tasa libre de riesgo discreta. La tasa libre de riesgo la tenemos acá donde hicimos el cálculo de nuestro KPM, es 2.2% y cierro paréntesis. Entonces aquí la tasa nos queda 2.18, ¿sí? Ligeramente menor, pero es la fórmula correcta que deberíamos encarar. Bien, ahora la variable Y, la tasa de dividendo si fuera opción financiera, el flujo de caja no percibido en lo que es nuestra opción real. ¿Y esto de dónde sale? Fíjense, básicamente acá debería ser el flujo de caja del año 1, que es el que se diferiría, dividido entre la sumatoria de todos los flujos de caja. Ojo, es suma simple, no es valor presente. Sí, es suma simple. Entonces, básicamente, ¿cómo se plantearía esto? Veámoslo. Flujo del año 1. Seguimos trabajando con el flujo de caja libre. La celda G16. Sobre la suma simple de todos los flujos del año 1 hasta el año 10. Cierro paréntesis. Y ahí tenemos un valor en porcentaje de 8%. ¿Qué significa esto? Para que vamos aterrizando un poco algunas ideas. Lo que estamos planteando acá es que tenemos una visión, una lectura en la que si difiriésemos el proyecto un año,
estamos justamente generando un desfase, una pérdida del 8% de los flujos de caja del proyecto. ¿Ok? Porque estamos asumiendo de que ese horizonte de 10 años no es que se puede mover a un 11º o un 12º año, sino que sí o sí cierra el año 10. ¿Ok? Entonces esto es importante, insisto, nos ayuda a aterrizar cómo y en qué escenario se aplicaría este caso de la opción real, que es siempre y cuando tengamos una flexibilidad en el inicio o no del proyecto y una volatilidad en torno a los resultados asociados. Bien, con todo esto, con todo este cálculo ya estructurado, podemos calcular los indicadores D1 y D2 y en base a eso determinar justamente los valores de la opción. Vamos con ello. El indicador D1, vamos a ponerlo aquí a mano derecha para irlo gestionando. Perfecto. Entonces acá vamos a tener indicador y valor. Bien, en este sentido, charlemos sería D1 y D2 primero. Ok, D1 sería, podemos aplicar directamente lo que está dentro de los corchetes, logaritmo natural de S sobre K, más, abro paréntesis, tasa libre de riesgo continua, menos la tasa Y, más sigma al cuadrado, dividido 2. Y todo esto multiplicado por el tiempo. Entonces fíjense que en este D1 ya tenemos el numerador y el denominador debería ser, abro paréntesis, sigma por la raíz cuadrada de t. Es una fórmula bastante larga, pero lo bueno de esto es que lo podemos dejar como una plantilla y lo usamos solo una vez. Ok, entonces este valor nos está quedando 5.34. Vamos ahora, por favor, con el valor de 2, que fíjense simplemente sería de 1, lo que acabamos de calcular, menos sigma por la raíz de t. Entonces ahí tengo 507. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular n de 1 y n de 2. Bueno, la pregunta interesante es, ¿y qué es esa n mayúscula? Son los valores acumulados de una distribución normal. ¿Sí? Entonces acá yo tendría que decir, bueno, tengo una distribución normal estándar. El valor z en este caso sería de 1. Y si me pregunta acumulado, le diré sí. Ok, acá me da, tendría que ver varios ceros. Ahí está. Recién al sexto decimal ya me aparece un valor diferente, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? O sea, hay una diferencia muy pequeñita en estos valores. Ok, fantástico. Pero la fórmula es esta, distribución punto normal, punto estándar, punto n. Ok. Con esto ya podemos nosotros calcular el resultado, el gran resultado que nos interesa, que es el valor de C. El valor de la opción. En este caso sería S por n de 1 por el exponente, es decir, por e elevado a, menos y por t, y todo esto menos k, que es el precio de ejercicio, por n de 2 por el exponente menos RF, tasa libre de riesgo continua, por el tiempo. Y en este caso me queda un valor de
Para este caso, 16.3 millones. Ahora, ¿cómo hago para entender o trabajar esta dinámica? Esto de acá tenemos que entenderlo como el valor de la flexibilidad del proyecto. ¿Sí? Es enorme, en este caso representa un valor tremendamente alto, ¿sí? Esa es la verdad. Y si me preguntasen, ¿y cuánto vale el van del proyecto sin considerar la flexibilidad? Sí, sin considerar la flexibilidad, es el dato que ya tenemos, que en este caso sería 23 millones menos 5 de la inversión, son 18 millones. Entonces este es el van normal, el van sin flexibilidad. Ahora si me dicen, oye, ¿y cuál sería el van con flexibilidad? Simplemente habría que sumar esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, si existe este valor C, que es el valor de poder diferir, no digo que lo hagamos, simplemente que tengamos la opción de hacerlo, el tener la opción de poder diferir el proyecto un año con la expectativa de generar un aprendizaje, llámese activo o pasivo. Recordemos por favor cuál es la diferencia entre aprendizaje activo y pasivo. Aprendizaje pasivo es aquel en el que no tenemos un costo asociado, simplemente estamos sentados esperando que el mercado devenga en alguna situación. O sea, estamos simplemente siendo pasivos. Un aprendizaje activo es, por ejemplo, si nosotros estuviésemos invirtiendo para mejorar la calidad de la información, para eliminar incertidumbres, para eliminar volatilidades en el proyecto, ¿no? Un caso de esto, por ejemplo, podría ser si estoy haciendo un test de una nueva droga. Básicamente serían todas las inversiones en investigación y desarrollo. Ese es un aprendizaje activo. Mientras que un aprendizaje pasivo sería si yo tengo un terreno y estoy viendo la opción de utilizarlo para desarrollo inmobiliario, para oficinas o para, no sé, para casas, por ejemplo. Un aprendizaje pasivo sería que yo me siente a esperar en el tiempo y vea cómo los precios de los dos tipos de inmueble varían en el tiempo para poder decidirme después de un tiempo, ¿no? Entonces, el tener simplemente el derecho, pero no la obligación de poder diferir nuestro proyecto un periodo, nos estaría agregando 16.4 millones de valor al proyecto. Por eso es que muchas veces es sano, es muy sano evaluar si existe o no la opción de un proyecto, cuando sale negativo. Porque a veces podemos decir, no, pucha, este proyecto me salió negativo, lo descarto en automático, pero puede ser de que no tengamos que descartarlo en automático, sino postergarlo, ¿sí? Dejarlo en la cartera pendiente para el futuro. Y esta es una mecánica bastante útil, bastante aplicable, que podemos trabajar justamente para poder construir esta dinámica. ¿Ok? Entonces justamente esto es lo que buscamos con ese quinto inciso, que ya era darle una aplicación, era darle un plus a lo que es el análisis de riesgo. Recordemos, por favor, una de las tres funciones principales de cualquier administrador o gestor financiero es la cobertura de riesgo, y esto que estamos viendo es una herramienta fundamental para poder hacerlo.